Hola chicos, ¿cómo están? Tutorial número 1 de LT Spice. Aquí en las marquitas de tiempo van a poder ver todos los capítulos de forma detallada, al igual que en la descripción del video. Y vamos a empezar hablando de qué es LT Spice. Se basa en Spice, que es un simulador bastante más antiguo. Lo que pasa es que los dueños de LT Spice, que son Analog Devices, le pusieron una interfaz gráfica. Sin embargo, los comandos que se utilizan en Spice, las líneas de código, por así decirlo, que en nuestro contexto se llaman directivas Spice, se siguen utilizando. Más adelante van a entender un poco más sobre eso. Y lo primero es ir a descargar este programa. Esto lo pueden hacer yendo directamente a la página de Analog Devices, buscando en Google LTSpice y eso es todo. Y como pueden observar aquí tenemos versión tanto para Windows como para Mac. La de Windows que yo voy a utilizar está en la 24.1.9. Si ustedes ya tienen LTSpice, lo recomendado es que la actualicen a esta nueva versión porque cambiaron bastantes cosas, añadieron opciones y los atajos de teclado también cambiaron, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Una vez ya tengan abierto el programa, van a tener una interfaz muy parecida a esta y nos vamos a ir a la parte superior izquierda, New Schematic o Control N. Y el tema que yo elegí para este programa es el tema oscuro. Originalmente viene en tema claro, pero para yo evitar fundirme los ojos, creé un tema, ya que no existe opción para poder cambiar el tema de forma nativa. Si ustedes igualmente quisieran cambiar el tema al que yo tengo, pueden ir a Tools, Color Preferences y donde dice esquemático, pueden seleccionar el color de cada uno de los elementos que compone un diagrama en RGB. Voy a pasar rápidamente todos los elementos para que ustedes puedan anotar los colores en dado caso de que ustedes también quisieran replicarlo. Y este tema también se puede conseguir en un programa gratuito de diseño de circuitos que se llama KiCad. Hay que cargarlo con unas librerías de terceros, pero yo lo hice de esa manera para que se pareciera mucho a ese programa que es el que yo utilizo de forma primaria para todos mis diseños. Y llegamos al fin. Ahí está el tema oscuro. Ahora vamos a hablar justamente de los atajos de teclado. Si nos vamos a Help y luego a Keyboard Shortcut Cheat Sheet, vamos a ver todos los atajos de teclado que tenemos. Sin embargo, si nos vamos aquí para poder editarlos, tenemos dos opciones: los clásicos y los nuevos. Los clásicos, que los voy a poner aquí con este botón, son un poco intuitivos, valga la redundancia. Por ejemplo, para dibujar cable lo hacemos con F3. Para poner un componente con F2. Y si bien algunos se mantienen entre los antiguos y los nuevos que se activan dando aquí en Restore Defaults, bueno, para dibujar cables con W de Wire. Para poner un componente es con la P de Place. Yo voy a utilizar los antiguos porque aún estoy acostumbrado a ellos, pero si ustedes nunca han utilizado el LTSpice, les recomiendo que empiecen con los nuevos, ya que, vuelvo y digo, son más intuitivos. Y vamos a empezar creando nuestro primer circuito. En la parte superior igualmente tengo algunos componentes básicos: resistencia, por ejemplo, condensador, bobina, diodo, fuente de voltaje, nodo de tierra y todos los demás componentes que no encontramos en esta barrita. Pero también se pueden utilizar los atajos de teclado. Por ejemplo, la fuente es con la V. Yo la voy a poner por aquí con clic izquierdo. Podemos seguir poniendo más fuentes para anular con Escape o con clic derecho. Y ahora una resistencia con la tecla R. Y yo puedo rotar los componentes con control R. ¿Ven? También puedo invertirlos a espejo, es decir, en el eje X con control E. Si no les funciona algún atajo de teclado, revisen en la lista de atajos de teclado por si están utilizando los nuevos. No vaya sea que alguno de estos haya cambiado. Y digamos que yo voy a poner aquí una resistencia y voy a poner otra por aquí. Listo. Para poder unir los componentes usamos la herramienta de Wire. Y hay dos maneras de hacerlo: punto a punto o varios al tiempo. Punto a punto es simplemente me posiciono sobre algunos de estos cuadritos, doy clic y, como ven, puedo dibujar cable en las cuatro direcciones, los cuatro puntos cardinales. Si quisiera dibujar a este nuevo punto, pues fíjense que no puedo hacerlo directamente. Me toca llegar hasta aquí, doy clic, hasta aquí y vuelvo a dar clic. Pero la segunda opción, que es más rápida, es directamente atravesar los componentes, por ejemplo, como estoy haciendo aquí. Y eso es todo. Todos los circuitos deben tener un nodo de tierra. Al final, todos los voltajes se deben medir con respecto a un punto de referencia. Entonces, para poner la tierra, aquí está arriba, ground o con G directamente. Y digamos que yo la pongo aquí, por ejemplo. Ya, ahí quedó dibujado. Importante que se den cuenta cuando se unan tres o más cables que aparezca que está unido ese cable, que existe esa unión. Porque en algunos casos puede que lo hagan mal, no se note y después piensan que está unido, pero realmente no lo están.
Vamos a darle valores a todos estos componentes. La fuente, como tiene simbología de una fuente DC, yo puedo directamente donde dice la V, editar su campo y decir que fueran, no sé, 5 voltios, por ejemplo. Pero yo puedo dar clic derecho sobre el componente y aparece una interfaz un poco más adecuada, porque ya me dice el valor DC de esta fuente en voltios, por ejemplo, o resistencia en serie en ohmios, que es un elemento parásito que tienen todas las fuentes de voltaje. Por ahora no vamos a centrarnos en ese parámetro. Podríamos poner un valor DC, sí, pero yo quiero que sea una señal seno. Entonces vamos aquí a avanzado y aquí me aparecen muchas funciones. Entre ellas la señal seno, aunque hay otras mucho más interesantes que tal vez más adelante podamos ver. Primer parámetro más bien, DC offset, un desplazamiento. Imagínense la señal seno alrededor de 0 voltios, pero yo puedo añadirle un voltaje DC, es sumarle un voltaje DC a esa señal. Eso es un DC offset. Digamos, por ejemplo, que yo lo voy a poner en 1 voltio y que la amplitud sea de 0.5 voltios. Esta amplitud es el valor pico de la señal seno. Como ya está en voltios, no tengo que poner voltios de ningún tipo, pero yo podría poner en vez de 0.5, podría poner 500 M de mili y funcionaría igual. La frecuencia, que también ya está en hertz, digamos que sea 1 hertz. Y todos estos parámetros, si bien yo los puedo configurar, no son del todo necesarios. Por ejemplo, T-delay, que es un tiempo de retardo que yo puedo añadir a la señal antes de que ella se empiece a ejecutar. Si yo le pusiera de 5 segundos, va a haber 5 segundos de nada y luego, después de 5 segundos, va a iniciar la señal. O podría cambiar el ángulo de desfase de la señal o la cantidad de ciclos de señal. Si yo le pongo 3 ciclos, quiere decir que se van a ejecutar 3 ciclos de señal seno y ya no va a haber más señal seno. Pero bueno, nos vamos a quedar solo con esos valores y damos OK. Con esta herramienta aquí arriba, que es en la que dice Stretch Mode, yo puedo, con solo clic, no es necesario arrastrar, con solo un clic yo puedo ir posicionando mejor todas estas ventanas de texto. Cajas de texto, perdón. Ahora la resistencia es lo mismo, yo puedo modificar directamente sobre la R o puedo dar clic sobre el componente, clic derecho, y tenemos la resistencia, la tolerancia y la especificación de potencia. Estas dos las vamos a ver más adelante. También podríamos seleccionar de una lista bastante larga de valores comerciales que ya existen cargados en el programa, pero nosotros vamos a poner, por ejemplo, 500, digamos. 500 y aquí también 500. Y tenemos un divisor de voltaje. Para simular, le doy clic aquí en Run, Pause, no sé. Y nos sale esta ventana de configuración de simulación. Como aún no hemos configurado nada de la simulación, nos aparece esta ventana. Una vez lo configuremos, ya no vuelve a aparecer. Y hay muchos tipos de simulación. Nos vamos a centrar en transitorio, que sería lo mismo que vamos a ver en el dominio del tiempo, como en el osciloscopio. Ver cómo se comportan las señales en el tiempo. Y yo le voy a decir por cuánto tiempo quiero que se ejecute esa simulación. Como esta señal seno es de 1 Hz, digamos que yo quiera ver un ciclo de señal, pues voy a poner 1 segundo. No es necesario poner la S de segundo, él ya sabe que está en tiempo y le doy OK. Y automáticamente se me abre una nueva ventana, que esta ventana se puede abrir arriba y el diagrama quedar abajo. Esto se configura con estos botoncitos de aquí arriba, ¿ven? Incluso los pueden dejar como ventanas separadas. Esto ya depende de cómo a ustedes más les guste. Y observen que se creó aquí un comando que dice .tran1. Si yo le doy clic derecho, volvemos a la misma ventana de configuración de simulación y abajo me aparece sintaxis, .tran, tiempo para parada y un montón de opciones. Lo que yo les decía anteriormente, LTSpice convirtió todos estos comandos Spice, directivas Spice, en una interfaz gráfica. Si yo pongo aquí 5 segundos, por ejemplo, se actualiza aquí abajo la directiva Spice. Si yo voy a regresar a 1. Si yo hubiera escrito aquí arriba está la opción de directiva Spice con S, si yo hubiera puesto esto y .tran1, igualmente funciona y yo la posiciono en algún sitio del diagrama, verán que algunas de estas directivas Spice tienen su interfaz y hay otras que no. Ya tendremos que hacerlo por puro comando. Pero bueno, regresando aquí a la simulación, si yo quiero medir voltajes, simplemente paso el cursor sobre un nodo y me aparece la punta. Si quiero medir corriente sobre un componente, me pongo sobre el componente y aparece una flecha. Voy a medir, digamos, el voltaje aquí en esta fuente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una señal seno, ¿sí? Que observen el valor promedio de esta señal seno es 1 voltio, porque esa señal, como hicimos antes, la desplazamos 1 voltio hacia arriba. Y como su amplitud es de 500 milivoltios, pues va a ir hasta 1.5 voltios y desde 0.5 voltios.
Yo igualmente puedo medir no solo voltajes referenciados con respecto a tierra, que es lo que estamos haciendo en este momento, sino también voltajes en componentes como R1 que está aquí arriba. Para yo poder hacerlo, en vez de solo presionar una vez sobre el nodo, mantengo presionado sobre el punto que quiero que sea mi positivo, llamémoslo de esa forma, y luego me voy al otro nodo que quiero que sea el negativo. Y ahí tenemos esa señal, que es una señal atenuada de la señal original. Y asimismo, pues las escalas de visualización aquí de nuestro osciloscopio se ajustan. Ya que estamos hablando de osciloscopio, fíjense que el trazo de la primera señal que yo puse es un trazo amarillo. El segundo es un trazo azul. Si yo sacara un tercer trazo, digamos, de corriente aquí y un cuarto trazo de corriente, bueno, digamos, de voltaje aquí, yo qué sé, me van apareciendo cada vez más señales, pero con unos colores predeterminados. Yo también, si me voy aquí a Tools, Color Preferences otra vez, puedo cambiar en la pestaña Waveform el color de las señales que yo voy a ir visualizando. Se le llaman trazos. Desde el 1 hasta el 12. A partir del 12, si quiero medir más señales, se siguen repitiendo los colores anteriores. Y yo los elegí específicamente con estos colores porque son los que se parecen más a los que tenemos en los osciloscopios que hay en la escuela. En este caso sería un osciloscopio de 4 canales, pero si fuera solo de 2 como los que tenemos en la escuela, sería este amarillo que tienen acá y este azulito que tienen acá. Ahí se los dejo también, en dado caso de que quisieran también copiar esos colores. Ahora, voy a regresarme un momento aquí. Voy a cambiar la señal seno, le voy a quitar este offset, se lo voy a dejar en 0, amplitud 500.000. No voy a cambiar absolutamente nada más. Y voy a volver a simular. Tengo esta señal de entrada, tengo esta señal de salida, perfecto. Ahora, fíjense arriba que me aparece voltaje en el nodo 001, voltaje en el nodo 002. Spice, o más bien LT Spice, le da un nombre a cada uno de los nodos. Lo que pasa es que no es muy intuitivo. Para que sea más intuitivo y también para poder hacer otras cosas un poco más complejas más adelante, podemos ponerle etiquetas a los nodos. Aquí arriba aparece net, label net, en mi caso con F4, y yo voy a ponerle in, por ejemplo. Aquí, tipo de puerto. Esto es para cambiar la manera en que se ve esa etiqueta, pero no cambia en lo absoluto la funcionalidad. Por ahora vamos a dejarlo en none, ninguno. Le damos OK y ahora yo en el diagrama puedo ponerlo por aquí, por ejemplo. Es como un componente, así que yo tengo que unirlo al nodo. La orientación del texto se ajusta automáticamente. Y yo voy a copiarlo, también se puede con control C, como se hace en casi cualquier otro programa, pero le voy a cambiar el nombre. Clic derecho y digo que esto es out. Listo. Ahora cuando yo vuelva a simular, pues observen que ya no aparece nada porque los nodos que antes quería medir, el nodo 1 y el nodo 2, pues ya no existen porque ahora esos nodos se llaman entrada y salida. Esto sirve para poder identificar mejor las señales que tenemos o que estamos midiendo más bien de un circuito. Ahora vamos a hacer un circuito un poquito más interesante. Vamos a poner una señal seno a una amplitud un poco mayor, digamos unos 10 voltios por ejemplo, y la frecuencia 60 Hz, como si fuera la salida de un transformador o de pronto estoy midiendo una señal de red eléctrica y no voy a cambiar nada de aquí, bueno, de la salida más bien, pero aquí en medio voy a poner un diodito que se saca con, recuerden, con la D aquí arriba. Este diodito, bueno, formaría un rectificador de media onda. Para poder elegir el tipo de diodo, yo no escribo, o usualmente no escribo directamente aquí, sino que doy clic derecho sobre el diodo y elijo un diodo de toda la base de datos de diodos que tiene LT Spice. De hecho, aquí aparece el modelo Spice, que sería el modelo de simulación. Como ven, es una directiva Spice que tiene todas las variables que conforman el modelo de ese diodo. Vamos a filtrarlo por número de parte. Y la segunda opción es el 1N4007, que es el que utilizamos para nuestras primeras prácticas. Ahí está. Y ahora le voy a dar simular. Cuando yo mire aquí la entrada, pues claro, me aparece muchísimos ciclos de señal seno, porque claro, la frecuencia es 60 Hz y estoy simulando un segundo. Estoy simulando justamente 60 ciclos de señal. Y aquí yo no puedo ver nada en esa simulación, así que vamos a ajustar el tiempo de simulación. Como sabemos que la frecuencia de una señal de 60 Hz es 16.66 milisegundos, pues yo podría poner 3 ciclos de señal, por ejemplo, que sería multiplicar eso por 3 y son 50 milisegundos. 50 M, con eso es suficiente. Doy OK y ahora vuelvo a simular.
Y ahí está, 3 ciclos de señal. Lo mismo, voy a mirar el voltaje a la salida, amplío y ahí está. Tenemos esa caída en el diodito. Esto concuerda prácticamente con la teoría que vimos antes. Sin embargo, voy a mostrarles por qué es importante elegir adecuadamente el tiempo de simulación, y esto partiendo de las mediciones. Yo puedo medir sobre estas señales algunas cosas, entre ellas su valor promedio. Para poder hacer esto, yo pongo el cursor encima del nombre de la señal y presiono control y clic izquierdo. Y me sale esta ventanita que me dice: yo voy a medir desde 0 hasta 50 milisegundos, que es el tiempo de simulación, y me da un valor promedio. También me da un valor RMS, pero me voy a centrar en el valor promedio. Casi 30 microvoltios. Debería ser 0 porque es una señal seno. Estamos muy cerca a 0, no pasa nada. Lo mismo aquí a la salida del rectificador. Ya tengo un valor promedio superior a 0 porque ya no hay ciclos negativos, y también tengo un valor RMS. Eso no es lo importante. Voy a ajustar el tiempo de simulación y voy a decir, no, si yo tengo 16.66 milisegundos de periodo, voy a poner 20 milisegundos, así, porque sí. Le doy otra vez a simular y entonces tengo como un ciclo de señal seno y casi un cuarto. Si yo intento hacer las mediciones otra vez, él me dice que está midiendo entre 0 y 20 milisegundos. Y ahora el promedio ya no es 0, es casi un voltio. Porque, como bien lo dice aquí, él hace las mediciones con respecto a todo el tiempo de simulación. Así que si yo no elijo adecuadamente esa escala de tiempo, ese tiempo de simulación, puedo estar midiendo valores incorrectos, porque el valor promedio y el RMS y todos estos parámetros de rendimiento que se le sacan a las señales se tienen que tomar sobre una señal periódica, cada n ciclos de señal, donde n es entero. Si yo tengo una señal de un ciclo de señal seno, bien. 2 ciclos de señal seno, bien. 3 ciclos, bien. 4 ciclos, bien. Si tengo 5.40 y algo, ya ahí estoy tomando mal los datos. Entonces, para evitar esto y que siempre tengamos una escala adecuada de tiempo, voy a enseñarles algo que se llama parametrización. Y es lo siguiente. Yo voy a crear una directiva SPICE que está aquí arriba. Directiva SPICE. Y voy a empezar escribiendo .param, un parámetro. Espacio, nombre de ese parámetro, es decir, pueden darle un símil a una variable en un código en C, por ejemplo. Le voy a poner F, va a ser mi frecuencia. Espacio, ¿qué valor quiero que tenga? Digamos 80 Hz. Puedo crear esta directiva SPICE, darle OK, ponerla en el diagrama e ir creando las otras una por una, pero dando Shift Enter puedo iniciar una nueva línea y ya no tengo que andar creando varias por separado, sino que se crean todas de golpe. Ahora voy a crear otro parámetro que se llame T, el periodo de la señal. ¿Qué es el periodo de la señal? Pues el inverso de la frecuencia. Yo puedo añadir una operación matemática con otros parámetros que ya creaba anteriormente, constantes, etc. Listo. Eso es todo por ahora. Le doy OK. Y la pongo donde yo quiera. El punto tran también se puede mover donde yo quiera, etc. Ahora, la fuente. Antes yo decía que era de 60 Hz. Pues ahora le voy a poner el valor de la frecuencia que hay aquí, es decir, en frecuencia escribo la F, pero ahí el LTSpice me va a tirar un error, porque para yo decirle que esa F es un parámetro, tengo que ponerlo entre llaves. Listo, F entre llaves, OK. Ahora, tiempo de simulación, lo mismo. Yo quiero simular, por ejemplo, un ciclo de señal, un periodo de señal, entonces entre llaves pongo T, que ese parámetro yo ya lo creé anteriormente, y le doy OK. Simulo, y lo que va a pasar es que se ajusta automáticamente el tiempo de simulación a un ciclo de señal, un periodo de señal. No, que yo quiero 2 periodos de señal. Bueno, entonces dentro de llaves 2 por T, una expresión matemática. Vuelvo a simular y ahí está. No importa si yo al darle aquí clic derecho a modificar el parámetro F y le pongo 127.85 Hz, yo qué sé, pues igual al simular me ajusta el tiempo de simulación para que yo tenga la escala de tiempo de forma adecuada. Y ahora vamos a continuar añadiendo aquí a la salida un condensadorcito que se saca con la tecla C. Vamos a poner unos 100 microfaradios. Para micros es con la letra U y él automáticamente lo cambia por mu. ¿Listo? Vamos a poner una señal de 60 Hz, por ejemplo, que sea lo mismo que vimos antes, una señal que viene de la red eléctrica. Y vamos a simular. Si miro aquí a la entrada,
tengo mis 2 ciclos de señal seno, o bueno, voy a simular 3 ciclos, un momento. 3 ciclos de señal seno. Y ahora voy a mirar aquí a la salida. Y entonces lo que tenemos es, primero, la carga del condensador, y cuando ya se carga, pues ya tenemos la exponencial decreciente, carga, descarga, carga, descarga. Esta parte de aquí es un transitorio y ya esta parte de aquí es un estacionario. Si yo quiero sacar, por ejemplo, el valor DC de este rizado, de esta señal de rizado de salida de mi rectificador, si yo la tomo en este momento, voy a hacer la prueba, me dice que es de 7.94, digamos 7.95 voltios, pero me está considerando esta primera parte. Para yo poder quitarme de encima esta primera parte y solo centrarme en la parte estacionaria, yo puedo ir a las configuraciones de simulación, concretamente a esta parte que dice Time to Start Saving Data. Si bien el simulador me va a simular hasta 3 periodos de señal, yo puedo decirle a partir de qué tiempo quiero que me muestre los datos. Si yo lo que hago es, por ejemplo, poner 5 ciclos de señal, pero aquí pongo 3, el simulador va a realizar la simulación hasta un tiempo de 5 periodos de señal, 5 ciclos de señal, pero solo me va a mostrar a partir del tercer ciclo de señal. Si yo hago esto y vuelvo a simular, pues observen que solo me está simulando el tercer, bueno, realmente sería el cuarto y quinto ciclo de simulación. De esta forma evito tener que considerar en mis mediciones partes de señal que yo no quiero. Ahora, si yo tomo las mediciones aquí, vean que ya me da 8.12, digamos 8.13 voltios. Tampoco es mucha la diferencia, pero igual son buenas prácticas de medición y de simulación. Y ya que estamos aquí, me interesa poder medir el rizado de esta señal. Esto lo voy a hacer con cursores. Eso también se puede activar en el osciloscopio, luego lo vamos a ver. Para activar los cursores, yo quiero medir sobre esta señal azul, entonces presiono clic izquierdo sobre el nombre de la señal y me sale esta cruceta de aquí que yo si la arrastro se va desplazando a través de la señal. Yo voy a poner el primer cursor, por ejemplo, aquí en el valle. Y si miro en esta tablita que me salió aquí, me dice en qué tiempo está el cursor y el valor de voltaje que tiene en este momento. Si ahora yo saco un segundo cursor, presionando otra vez sobre el nombre de la señal, aquí me aparece segundo cursor, yo lo puedo arrastrar y llevarlo hasta el valor máximo ahí como más o menos. Y me aparece la misma información, pero en el cursor 2, y además me hace la resta entre el segundo y el primero. Y me dice que la resta de tiempo es de menos 14 algo milisegundos, la resta en voltaje es 2.33 algo, y este sería, por ejemplo, mi rizado. Ahora, si yo quiero ver el rizado un poco más grande, yo podría, por ejemplo, dar clic derecho en esta señal y eliminar la señal. Me quedó solo el rizado. Ahora puedo dar clic derecho, Zoom to Fit, y ahora se ajusta la escala vertical automáticamente para que ocupe más espacio en pantalla. Y aquí ya puedo hacer pues una medición de cursores un poco más adecuada, por así decirlo. Listo, ahí tengo el valor. Si yo quisiera exportar tanto esta gráfica como el diagrama esquemático, lo primero es centrarlo. En cuanto al gráfico, pues ya está centrado, ya están las escalas adecuadas, todo bien. Pero mi diagrama podría estar, no sé, una cosa así. Para poder centrarlo, presiono la barra espaciadora y se centra y hace zoom adecuadamente para que ocupe un buen espacio en pantalla. Nos vamos a Tools, y a Copy Bitmap to Clipboard y queda copiado en el portapapeles. Como ya vimos en LaTeX, ustedes pueden importar imágenes que estén en el portapapeles, entonces no hay ningún problema. Y lo mismo para las gráficas. Me voy aquí, Tools, Copy Graph, Image to Clipboard y listo. Pero si yo estuviera haciendo una medición, por ejemplo, ya sea de la forma de onda o de los cursores, ya no puedo acceder a copiarlo en el portapapeles. Ahí sí ya tendrían que hacerlo con la herramienta de recortes, por ejemplo. Y por último, ya que estamos hablando de escalas, yo puedo ajustar manualmente las escalas. Si yo doy clic derecho sobre la parte izquierda, por ejemplo, yo puedo elegir cuál es el valor máximo, el valor mínimo y los pasos de la rejilla. Yo, digamos, puedo poner aquí 10 voltios, 0 voltios y que los pasos sean de 1 voltio, por ejemplo. ¿Ven? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si yo estuviera midiendo dos cosas al tiempo, concretamente un voltaje y una corriente,
digamos voy a medir la corriente que pasa por el diodo, se crea una escala auxiliar aquí a la derecha, que en este caso sería de corriente. E igualmente yo puedo ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, si me poso sobre el diodo y mantengo presionado Alt, ya puedo medir la potencia que está disipando este elemento, pero estas son unas cosas que veremos y aprenderemos a utilizar más adelante. Por ahora, aquí concluimos.